Muy buenos días, nos da mucho gusto, de verdad, de manera auténtica, estar aquí en este recinto histórico, el Palacio de Gobierno, que ocupó el presidente Juárez cuando fue gobernador de Oaxaca. Es un extraordinario monumento histórico y desde este Palacio de Gobierno de Oaxaca vamos a informar al pueblo de México sobre el Plan Nacional de Vacunación. Vamos a informar ampliamente. Ya se tienen las vacunas que llegaron en la madrugada y van a seguir llegando el martes y no van a dejar de llegar para que no se detenga el Plan Nacional de Vacunación, que como lo hemos dicho, se le dé preferencia a los adultos mayores, a quienes tienen más de 60 años, mujeres y hombres. También se va a terminar de vacunar desde la semana próxima a los que están en espera de su segunda dosis de la vacuna Pfizer. Vamos a iniciar dándole la palabra a nuestro anfitrión, al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Primero que nada, quiero agradecer la oportunidad de estar hoy aquí con usted, presidente, porque es sin duda una visita especial. El destino seguramente así lo quiso, que su primera salida después de haber enfrentado en carne propia esta pandemia sea en Oaxaca. Pero no solamente es una visita de rendición de cuentas a Oaxaca, sino de gran esperanza por el anuncio que acaba de ser para las familias oaxaqueñas y mexicanas, en donde habrá vacunas. A nombre de Oaxaca, señor presidente, quiero agradecerle y reiterarle el compromiso de mi gobierno de seguir trabajando en unidad y coordinación en el tema de salud. Quiero reconocer a la Secretaría de Salud porque más allá de politiquería y debates, hoy Oaxaca tiene un índice de letalidad de 7.1, 1.6% por debajo de la media nacional, gracias a la coordinación que hemos tenido con el gobierno federal. Hemos terminado 3 hospitales totalmente de especialidad que incrementaron en más de 300 camas la capacidad para atender en esta pandemia a las familias oaxaqueñas. Y ahora que también se dispersaron las vacunas, Oaxaca fue uno de los 5 estados con mayor eficiencia y así seguirá siendo. Mi más amplio reconocimiento a los doctores, a los enfermeros y a todos los trabajadores del sector salud que hoy nos permiten enfrentar esta pandemia arriesgando su vida para salvar la de los demás. Gracias y sea usted bienvenido, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, señor gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, compañeros de gabinete, señoras y señores, es un honor estar aquí con ustedes. Como saben, el gobierno de México tiene como compromiso general que las vacunas COVID-19 contribuyan significativamente a la protección equitativa y a la promoción del bienestar humano entre las personas a nivel de todo el país. Contar con el acceso global y equitativo a una vacuna, en particular con protección a los trabajadores de la salud en su inicio y a los que están en mayor riesgo, de lo cual hoy nos ocuparemos, es la única forma de mitigar el impacto económico, el impacto en la salud pública y de la pandemia, y es prioridad actual. La vacuna debe utilizarse junto con las otras medidas de control, no sola. A más largo plazo, la vacuna está destinada
a ser utilizada para la inmunización activa de personas de mayor riesgo para prevenir COVID-19. Si bien todos los países, incluido México, han tomado medidas enérgicas para contener la propagación del COVID-19, a través de mejores diagnósticos, de mejores tratamientos, las vacunas proporcionarán, sin duda alguna, la solución más importante para mejorar esta inmunidad y contener la propagación de la enfermedad misma, disminuyendo como eje central la mortalidad. La estrategia de la vacunación contra el COVID-19 implica grandes retos muy diferentes a los ya enfrentados durante la pandemia, entre los que destaco los diferentes requerimientos de manejo, de administración de las diferentes vacunas y desde luego de su obtención, disponibilidad en el mundo, el costo en corto y mediano plazo se han venido a restringir. Como han sido informados desde hace un año, en México participa de manera activa en las diferentes acciones e iniciativas para tener acceso a la vacuna, estableciendo como prioridad que la población mexicana cuente con vacunas seguras y eficaces. El Gobierno de México garantiza que las vacunas que se distribuyan y apliquen cumplan con todas las pruebas y características necesarias para proteger la vida y la seguridad de todas las personas. Hoy, 14 de febrero de 2021, es día especial, no solo por la amistad que se celebra, sino queremos informar también a la población sobre la llegada de una nueva vacuna a México, la importancia de su aplicación, los beneficios a los grupos prioritarios para su aplicación y la disponibilidad de otras vacunas contra COVID-19. Es importante para toda la población, pero en especial hoy, porque se inicia para nuestros adultos mayores, sí, las y los abuelos, para la Sutli, para el Coli, para el Tata, para la Chich, la Manú y el Tanú, que a partir de mañana serán vacunados. Además, como lo ha señalado el señor presidente, hemos hecho desde el primer día en que se ha tenido esta comunicación con la población todo lo que queda en manos de este gobierno. Y hemos informado sobre la infraestructura, lo cual hoy lo vamos a precisar, en la atención a los adultos mayores a nivel nacional para el proceso de recepción, de almacenaje y distribución de las diferentes vacunas. La infraestructura del programa operativo, inédito, importante, trascendental, y la vigilancia de eventos adversos, así como la evaluación de lo que estamos haciendo, que la población va a ser la principal en ello, de la estrategia de vacunación. Esto es lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Muchas gracias, con su permiso, presidente. Marcelo. Con su permiso, señor presidente, buen día. Señor gobernador, buen día. Compañeras, compañeros, secretarios, señoras y señores de los medios de comunicación, señor embajador de la India, Manfred Bojra, está con nosotros desde las 2 de la mañana. Ya lo invité al desayuno que sigue. Bueno, brevemente informar lo siguiente. El día de hoy llegaron 870,000 dosis de AstraZeneca, provenientes, fabricadas por el Serum Institute, cuya sede está en la India. Como ustedes saben, la India es uno de los principales productores del mundo de medicamentos y también de vacunas. Estas 870,000 son parte de un contrato que se hizo a través de Birmex por 2 millones de vacunas, 2 millones de dosis. AstraZeneca, que en los próximos días y semanas se complementará. Por ahora tenemos 870,000 como se comprometieron a enviarnos. Ya están en la Ciudad de México. Informarles también que el día martes se reanuda el suministro de Pfizer, que estuvo suspendido 3 semanas en razón de que ampliaron su planta y tenían que contribuir a COVAX y a otras iniciativas. Pero ya el martes se reanuda con 494,000 dosis, que también paulatinamente cada semana van a ir aumentando. De suerte que entre lo recibido el día de hoy y lo que ya sabemos y está confirmado que llega el martes, estaremos en esta semana más o menos recibiendo el doble de dosis de todas las que han llegado a México entre el 23 de diciembre y esta fecha. Nos ha pedido el señor presidente que vayamos informando semanalmente. Ya no les diría yo los contratos hechos, porque esos ya son de su conocimiento, sino que cada semana les vamos a decir cuáles son los embarques confirmados, cuántas dosis llegan y de qué tipo de vacuna es. Con este envío, también hay que decirlo, se inicia en México la aplicación de esta vacuna. Hasta el día de hoy solamente se ha aplicado en el plan de vacunación la vacuna de Pfizer,
Ahora, con el arribo de AstraZeneca, se estará aplicando también esta vacuna, que es una tecnología distinta, que se está utilizando en muchos países del mundo, desde luego la India, que es el país que ahora nos hace favor de compartirnos con este número de dosis. Quiero agradecerle a AstraZeneca, tanto a Cida Varela, que es su directora en México y América Latina, como a Londres, la sede de AstraZeneca, y desde luego a los colegas de la India. ¿Por qué digo esto? Porque en México está en curso el proceso de llenado y envasado final de las vacunas AstraZeneca y sabemos que va a tomar todavía varias semanas, porque son procesos biológicos que no se pueden recortar por la seguridad de las vacunas. Entonces nos pidió el presidente que habláramos con nuestros amigos de AstraZeneca, con nuestros amigos de la India, para que pudiéramos tener vacunas antes. Y han venturosamente contestado en sentido afirmativo. Y hay, para concluir, diría yo que pues en este Día de la Amistad, agradecer muy especialmente al gobierno de la India. ¿Y por qué digo esto? India tiene 1.300 millones de habitantes y requieren las vacunas. Y sin embargo, el gobierno dio su anuencia para que se mandaran a México 870,000 hoy y 1.2 millones en el mes de marzo. Y eso nunca lo vamos a olvidar, señor embajador. Muchas gracias. ¿Es cuánto, señor presidente? General, usted puede introducirnos Bien, vamos a explicar el plan de distribución, pero previo a la explicación hay unos enlaces con el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, que es donde se recibieron las vacunas para la reorganización en las diferentes rutas, y también con personal de salud y personal de la Secretaría de Defensa, que se encuentran en la base aérea número 19, ahí en la Ciudad de México, en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde se van a recibir y a iniciar las rutas aéreas a todos los estados de la República. Nos vamos a enlazar con los servidores públicos que están en el aeropuerto de la Ciudad de México. Adelante, Luis. Señor presidente, muy buenos días. Señores secretarios, señor gobernador, señores y señores que nos escuchan. Nos encontramos en la base militar número 19 del aeropuerto de la Ciudad de México, en compañía del señor general Óscar Rentería Chazarino, con quienes vamos a ser testigos del despliegue de 25 rutas a través de diferentes aeronaves, en donde será el arranque de la siguiente etapa de vacunación para adultos mayores. Nos sentimos muy satisfechos porque a través de este despliegue se van a distribuir por esta vía 579,590 dosis, además de las que van a salir por Birmex para completar la cantidad que nos llegó, como ya se ha comentado. En el sector salud y particularmente en el ISSSTE, señor presidente, tenemos ya listos nuestros vacunadores, nuestro grupo de vacunadores que va a acompañar a las brigadas que se van a desplegar en todo el país en estas rutas para poder arrancar el día de mañana esta vacunación que nos llena de mucha satisfacción, alegría y esperanza para que podamos ya generar una estabilidad y certidumbre entre nuestra población. Le voy a pedir al señor general Óscar Rentería que haga uso de la palabra, si me lo permiten, para que hable de los detalles sobre el despliegue de estas 25 rutas. Muchas gracias. Bueno, como ya lo dijo el señor director del ISSSTE, nos encontramos en la base de la militar número 19, desde donde se ha iniciado la distribución aérea a los 25 estados de la República en otras 3 ocasiones. En esta ocasión vamos a emplear 8 aeronaves, entre ellas un helicóptero, para materializar 8 rutas aéreas. La ruta número 1 es la que saldrá primero, que es Sinaloa, Baja California Sur, Baja California. La segunda ruta sería Nayarit, Durango, Chihuahua y Sonora. Puntualizo estas 2 rutas que son las más alejadas y son las que vamos a iniciar pues, para que las vacunas lleguen con oportunidad. Con esta operación que vamos a realizar el día de hoy y con las que hemos realizado anteriormente, habremos empleado ya 24 aeronaves en 108 operaciones aéreas con casi 125 horas de vuelo. Cabe resaltar que desde las instalaciones de Birmex en Cuautitlán van a salir las otras 7 rutas que son terrestres a los 7 estados, que son Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Esperemos que todo se realice sin novedad como hasta el momento. Muchas gracias, señor.
Ya estamos listos, señor presidente, para que en un par de minutos, quizá en una hora máxima, ya podamos empezar con la primera salida del avión que irá a cubrir la primera ruta y así sucesivamente, con la finalidad que el día de hoy se puedan distribuir estas 580,000 dosis de vacunas. Muchas gracias, Luis. Vamos a pedirle al general Sandoval que nos detalle más sobre la logística y la distribución de las 870,000 dosis para todo el país, para todos los estados de la República. Muchas gracias, general. Buen día. Con permiso, señor presidente. Si ponemos la lámina, por favor. Bien, el plan de distribución de la vacuna AstraZeneca, aquí lo vemos en la pantalla, adelante. Este es nuestro plan para el movimiento de estas 870,000 vacunas. Las vacunas arribaron a las 3:20 horas del día de hoy, ahí al aeropuerto de la Ciudad de México. Entre 3:20 y 3:40 se realizaron las actividades de descarga del avión, el traslado de las vacunas a los almacenes, la desconsolidación prioritaria. Posteriormente pasó ya a manos de la empresa para el reconocimiento aduanal, intervino el SAT, también Cofepris. Después, a partir de las 5:30 se realizó la carga de vacunas en los vehículos para trasladarlos a Birmex. A Birmex arribaron 6:30 de la mañana y estimamos que a las 8 de la mañana ya tendremos todas las vacunas ya saliendo del Birmex para cumplir las rutas terrestres. Ahí podemos observar en la lámina a las 8:05 tenemos considerado ya iniciar las rutas terrestres que abarcan 7 estados, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Son los 7 estados que los abasteceremos por vía terrestre y a partir de las entre 8 y 8:40 estaremos sacando las rutas aéreas de tal manera que a las 9:10 más tardar estarán todos los aviones ya en vuelo, dirigiéndose a los 25 estados restantes para hacer la entrega de las vacunas. Se llevarán a las jurisdicciones sanitarias con la red de frío que requieren y de ahí a los centros de vacunación donde estarán las brigadas de vacunación, las brigadas correcaminos para realizar la aplicación de la vacuna el día de mañana. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, aquí son las dosis a distribuir, son 870,000 dosis. Tenemos los centros de redistribución, que son las ciudades o capitales en cada uno de los estados, 32. De ahí se organizaron 1,081 centros de vacunación y que corresponden también al número de las brigadas correcaminos organizadas. Y van a abarcar 333 municipios esa distribución para la aplicación de la vacuna. Se están empleando 8 rutas aéreas, 45 aeronaves, 179 rutas terrestres con las respectivas las escoltas de seguridad. A las 9:15 de la mañana será la primera entrega de vacunas ya en los centros aquí en la Ciudad de México y estaremos cerrando la distribución completa en toda la República a las 21:45 horas del día de hoy. Será en Pijijiapan, Chiapas, estaremos entregando en el último punto para que se pueda iniciar la vacunación a partir de las 8 de la mañana del día de mañana. La que sigue, por favor. En cuanto a las brigadas correcaminos, bueno, se activarán las brigadas para las 32 entidades, para todas los diferentes municipios que van a hacer o se consideraron en esta vacunación y su objetivo será vacunar a los adultos mayores de 60 años. Adelante, por favor. Las rutas aéreas principales, tenemos 8 rutas, son 8 aeronaves cubriendo 25 estados, como lo cité. La número 1 empezaremos con Culiacán, después La Paz y terminará esta ruta en Tijuana. La número 2 empezará en Tepic, Nayarit, posteriormente Durango, vamos a Chihuahua y concluimos en Hermosillo, Sonora. La número 3 la iniciamos en Mérida, después Cancún, de ahí a Chetumal y termina en Campeche. La ruta número 4, esta iniciará en León, Guanajuato, posteriormente San Luis Potosí y concluimos en Zacatecas. La ruta número 5 estará en en Morelia, Michoacán, de ahí a Colima, posteriormente a Zapopan,
y concluirá esta ruta en Aguascalientes. La número 6 iniciará en Veracruz, de ahí viene aquí a Oaxaca, sale hacia Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y termina en Villahermosa, Tabasco. La ruta número 7 la realizamos por helicóptero hacia Chilpancingo, de ahí se hace la distribución a todos los municipios del estado. Y la número 8, empezamos por Torreón, Coahuila, Apodaca, Nuevo León y terminamos en Tampico. Estas son las 8 rutas aéreas. Adelante. Este es nada más el detalle de esas 8 rutas, cómo se van a ir cubriendo, el tiempo de vuelo que tiene y la hora de estimada de arribo a todos los aeropuertos. Adelante, por favor. De estas 8 rutas principales que ya mencioné, se desprenden otras 9 rutas secundarias, empleando 9 aeronaves, para poder cubrir los municipios que están más alejados dentro de las respectivas áreas o dentro de las respectivas entidades federativas. Se cubren, como vemos aquí en Baja California, en Sonora, todos los espacios que son con distancias muy largas las estamos cubriendo con estas rutas. Aquí pondría de ejemplo de Torreón, para poder mover a Piedras Negras se está empleando un avión que va a cubrir Saltillo, va a cubrir Monclova y termina en Piedras Negras. Y así lo vamos a realizar para hacer con mayor rapidez la distribución de las vacunas. Adelante, por favor. Este también es nada más la parte específica de cómo se van a hacer todos los vuelos. Adelante. Este es también un complemento de todas las aeronaves que tenemos ya distribuyendo en los municipios. Vamos a emplear 37 aeronaves ya para hacer la entrega específica en los municipios. Adelante, por favor. Vamos a poner aquí un ejemplo de la distribución. Aquí en Chiapas se establecieron 41 centros de vacunación, comprenden 4 municipios. Aquí los vemos en el mapa, están hacia la costa. Se van a distribuir 10 cajas que contienen 30.027 dosis. Llegan al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se llevan al punto de redistribución, que es el Hospital Militar Regional de Tuxtla Gutiérrez, y de ahí salen una ruta aérea local y 7 rutas terrestres. Adelante, por favor, el siguiente ejemplo, Chihuahua, son 36 centros de vacunación, se cubren 10 municipios, son 9 cajas con 26.119 dosis, llegan al Aeropuerto Internacional de Chihuahua, se redistribuyen en el Hospital Militar Regional de Chihuahua y se utilizan 4 rutas terrestres. El siguiente ejemplo, la Ciudad de México, son 21 centros de vacunación, se consideran 3 alcaldías, son 87.257 dosis. El centro de redistribución son las instalaciones de militares del 81 Batallón de Infantería en Tlalpan, y de ahí salen 10 rutas terrestres a estas 21 centros de vacunación. Y por último, el cuarto ejemplo es el de Coahuila. Tenemos 35 centros de vacunación cubriendo 17 municipios, 20.298 dosis. Llegan al Aeropuerto Internacional de Torreón y el punto de redistribución son las instalaciones del 69 Batallón de Infantería en Saltillo, y de ahí salen las tres rutas terrestres. Es todo, señor presidente. En esta primera entrega, como se ha dicho, son 870.000 vacunas y se incluye a todos los estados. Se tomó esa decisión de iniciar en todos los estados y se tomó también la decisión de iniciar en los municipios más alejados, marginados, con la población más pobre del país. Estamos iniciando en 330 municipios del país con esas características. Se van a vacunar a todos los adultos mayores de esos municipios. La próxima entrega incluye a otros municipios, también de las 32 entidades federativas, hasta que se vacune a todos los adultos mayores. Más de 15 millones de adultos mayores de 60 años
Ese es el plan. Queremos que a más tardar, a mediados de abril, ya estén vacunados, aún con primera dosis, los 15.717.170 adultos mayores de 60 años. Hemos repetido en varias ocasiones que se da preferencia a los adultos mayores porque al vacunar a todos los adultos mayores del país garantizamos una disminución en fallecimientos por COVID del 80%. Por eso es que decidimos sobre esta estrategia. También, como se sabe, comenzamos vacunando al personal de salud, los que trabajan, y les agradecemos siempre por su entrega, enfermeras, médicos, trabajadores de la salud que están en hospitales COVID. Ellos, como lo mencionaba, ya fueron vacunados, la mayoría en la primera ocasión, y las vacunas de Pfizer que llegan la semana próxima, a partir del martes, que son alrededor de 500,000 dosis, se van a utilizar en su totalidad para terminar de vacunar a todo el personal de salud del país. El martes siguiente, de este martes que llegan esas 500,000 al martes en 8 días posteriores, vienen también otro tanto. Y ya de esa cantidad, una parte es para terminar por completo de vacunar al personal médico y ya otra parte se va a utilizar para seguir con el plan de vacunación de los adultos mayores. Van a estar llegando también otras vacunas. Quiero informar que hemos contado con el apoyo de las farmacéuticas y de gobiernos del mundo, como es el caso que aquí se mencionó, el gobierno de la India. Ellos tienen mucha población, es el segundo país con más población en el mundo, y sin embargo autorizaron las autoridades de la India que se entregaran las vacunas en México. Es un acto de solidaridad que en efecto nunca vamos a olvidar. Por eso me gustaría, si él quiere hacerlo, con Marcelo, para que nos ayude con la traducción, me gustaría darle la palabra al embajador de la India en México. Thank you. Su Excelentísimo Señor Presidente, ministros, colegas, muy buenos días a todas y a todos. Yo no puedo hablar español muy bien, so forgive me, I'll speak in English. No puedo hablar todavía muy bien el español, así que voy a hablar en inglés. Let me begin by saying Happy Valentine's Day, and I am delighted to bring a special gift to Mexico from India today. Déjenme empezar por desearles el mejor día de San Valentín y me congratulo de que pueda yo estar entregando un regalo muy especial de la India para México. I would like to thank His Excellency the President and His Excellency the Foreign Minister and all other colleagues who have spoken so warmly about my country, India. Quiero agradecerle a Su Excelencia, señor Presidente de la República de México, al Ministro de Relaciones Exteriores y a quienes han hecho uso de la palabra por su muy cordial y cándida felicitación y agradecimiento a la India. As His Excellency the President said, we do have our own requirements, being a fairly populous country, but it is important for us, and we believe also in sharing and assisting our friends, and that is why we have been very happy to provide from our production 870,000 doses today for our friends in Mexico. Como lo ha dicho el señor presidente, nosotros en la India tenemos una población bastante amplia que tenemos que cubrir con vacunas, pero creemos firmemente en que debemos compartir
y que estamos haciendo frente en conjunto y queremos hacerlo así a esta pandemia. Por eso se autorizó que fueran a México y llegasen el día de hoy 870,000 vacunas. I have listened carefully to the plans, the distribution and the use plans for these vaccines. They have been extremely well drafted, and I'm delighted that our vaccines are going to be used immediately to restart and re-energize the Mexican vaccination program. He escuchado de manera muy atenta la explicación que se acaba de dar de cómo se van a distribuir las vacunas y cuáles son las prioridades que México ha fijado, especialmente para trabajadores de la salud de adultos mayores, y tengo la certeza de que serán bien usadas para frenar la pandemia de COVID-19. As of this morning, my country has sent 24 million doses to 21 countries all over the world, and we are delighted that Mexico is one of them. La India ha enviado 24 millones de vacunas, con las que hoy se recibieron también aquí en México, a 21 países del mundo, y es un placer haber sido útil para que México esté incluido en esos envíos. We hope and we pray that our little assistance will be of great help to Mexico in its fight against the COVID-19 pandemic, and we assure you that we will do even more for Mexico to the best of our ability. Esperamos y tenemos la convicción, rezamos para eso, de que nuestra modesta contribución para que México pueda hacer frente a esta pandemia sea útil, tenga buenos resultados y que en las próximas semanas podamos mantener este apoyo a México. Once again, Excellency, thank you for your kind words for my country, but what are friends for? We are very happy to help. Muchas gracias, señor presidente, por sus cálidas palabras sobre la India, y estoy muy complacido de poder haber participado el día de hoy en esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias. Bueno, para terminar, vamos a las preguntas. Buenos días, gobernador. Buenos días, presidente. Le quería preguntar cómo va a ser el proceso para llamar a los adultos mayores a este plan de vacunación. ¿Se les va a llamar por teléfono o cómo va a ser esa logística? Ya se inició la invitación en los 1,000 centros de vacunación que se van a instalar. Son 1,000 brigadas, un poco más, como se informó. En estas brigadas participan, desde luego, médicos, enfermeras, para llevar a cabo la vacunación, y se estableció también comunicación con las autoridades locales para que todos ayudemos a informar, a orientar, y para que asistan a los centros de vacunación que se ubicaron en lugares estratégicos. Comentaba yo de que vamos a comenzar en las comunidades, en los pueblos más apartados. Aún en la Ciudad de México se va a iniciar en Milpalta, en Coajimalpa, en Magdalena Contreras. En esas tres delegaciones, ahora alcaldías o demarcaciones territoriales. Pero así es también aquí en Oaxaca, va a ser en la zona de la Cañada, en Puebla, en la zona de la Mixteca, Acatlán de Osorio, toda esa región donde hay más de 30 municipios marginados, pobres. Todos esos adultos mayores son los que van a ser primero atendidos. Se establece como estrategia en esta semana vacunar en un poco más de 330 municipios del país. 330. Pensemos que se tienen cerca de 2.500 municipios en el país, incluidos los 570 municipios de Oaxaca, donde estamos. Entonces, se van a vacunar completos estos más de 330 municipios. No se va a suspender la vacunación y se va a utilizar esta vacuna AstraZeneca para que
sean municipios completos, porque es posible que se vacune con otras marcas de otras farmacéuticas, con otras vacunas, y que sea completo con esa vacuna cuando estén llegando regularmente. Entonces así vamos a ir avanzando y por eso calculamos que a mediados de abril ya tendríamos cubierto todo el país y vacunados cuando menos con la primera dosis, que ya es bastante la protección, a 15.717.170 adultos mayores. Tengan ustedes presente que está iniciando en el mundo la producción de vacunas. En la medida que vaya transcurriendo el tiempo, se va a contar con más producción. Aquí mismo en México se están ya procesando vacunas de AstraZeneca y de CanSino. AstraZeneca, que ya se tiene la sustancia y se está envasando en México. Ya se tiene para 3 millones o 6 millones de dosis. 6 millones, o sea, la sustancia, para que se envasen en México. Pero eso va a llevar un tiempo, como lo mencionaba Marcelo, por cuestiones de calidad biológica. Se tiene que terminar de hacer la revisión sanitaria. Y lo mismo en el caso de CanSino, que es una vacuna creada en China, que ya también se tiene la sustancia principal para que aquí se elabore o se empaque, se envase la vacuna, más las que van a seguir llegando ya envasadas, ya para que se aplique. Entonces, ese es el plan, tenemos ya organizado, se cuenta con el apoyo de los gobernadores, lo cual le agradecemos mucho, aquí en este caso en Oaxaca, Alejandro Murat, también con el apoyo de presidentes municipales, de autoridades locales, todos están ayudando. Hola, no me presenté, soy Francisco Nieto del Heraldo. Mi otra pregunta, presidente, es, a nivel internacional había un debate sobre la efectividad de AstraZeneca. ¿Se podría confirmar que esta vacuna es completamente segura para los adultos mayores? Y también ya agregar la última pregunta, ¿qué pasó con el contrato de la vacuna rusa? ¿Cómo va ese proceso? Bueno, ya está definido por la Organización Mundial de la Salud. Hace unos días emitieron una recomendación, una opinión acerca de que se puede utilizar esta vacuna sin riesgos mayores. También se tiene que tomar en cuenta que siempre hay reacciones con cualquier vacuna. Nosotros vamos a estar muy pendientes, pero hasta ahora, en la práctica, las vacunas que hemos aplicado de Pfizer no hemos tenido problemas mayores, efectos secundarios. Ha funcionado bien la vacuna. Y esta vacuna, lo mismo, ya está autorizada y de todas maneras vamos a estar pendientes. Pero decirle a la población, y en este caso a los adultos mayores, que se vacunen, que no corren riesgos, al contrario, es para protegerlos, que se están siguiendo todos los protocolos de salud para actuar de manera responsable por parte del gobierno. Y vamos a estar muy pendientes. Lo otro que preguntaste, sí, ya se tiene este contrato y es de las vacunas que probablemente lleguen el próximo fin de semana, empiecen a llegar en cantidades considerables. La Sputnik 5, que viene de laboratorios de Rusia, ya hablamos con el presidente Putin
y hay el compromiso también de enviar millones de dosis de esa vacuna y de otras. Por eso hablamos de que el plan de vacunación que comienza mañana, porque hoy está dedicado a la distribución a los centros de vacunación, esta vacuna AstraZeneca, hoy es para eso, para poner la vacuna en estos centros de distribución y ya mañana la vacunación en todo el país. Decirle también a la gente que como son los primeros envíos, ahí vamos, pero que no se va a tardar mucho para que ellos tengan acceso a las vacunas. Presidente, muy buenos días. De estadoactual.com y W Radio. Preguntarle, de acuerdo con el INEGI, somos 126.1 millones de mexicanos aproximadamente. En estas condiciones, el grupo etario, me refiero a los adultos mayores, alcanzan una proporción, como bien lo dijo, de 15.4 millones. Estamos hablando del 12.3% de la población nacional que está en esa condición. A la luz de lo que usted nos comenta en este momento, advierto que México está haciendo acopio de diferentes biológicos. En el mundo, de acuerdo a la política nacional emitida por su gobierno en el mes de diciembre y difundida a través de la página oficial de coronavirus, se dio a conocer que hay 13 fórmulas aprobadas que han alcanzado la fase 3. México, ¿de cuántas dispondrá para poder acometer este reto que es monumental? Estamos hablando de 15.4 millones de adultos mayores y por otra parte de 126 millones de personas. Y estamos hablando que al menos en Oaxaca habemos 4.1 millones de habitantes y de adultos mayores son aproximadamente 540,000. En esas condiciones, ¿cuánto tiempo tomará poder vacunar a toda la población en México y en Oaxaca? Esa es la segunda pregunta. Y el tercer cuestionamiento, señor presidente, los médicos cirujanos, dentistas en Oaxaca, le dirigieron a usted un documento el día 28 de enero solicitando que se incluyeran dentro de la política nacional como un grupo prioritario. Se dicen extrañados en ese documento que no hayan sido considerados, puesto que su labor es de alto riesgo, dado que trabajan en la cavidad bucal y la saliva es un principal detonante de los contagios. ¿Sería posible, presidente, que usted pudiera incluirlos o que el secretario aquí presente pudiese considerarlos para que fueran inmunizados, debido a que la salud bucal es estratégica, porque incluso las infecciones en las encías pueden detonar una forma de COVID-19 aún más severa? Muchas gracias, presidente. Sí, bueno, acerca de esta última pregunta, estamos analizando con mucho cuidado sobre los grupos prioritarios para la vacunación. Se acordó de que los que trabajan en hospitales COVID sean los primeros y ya se está atendiendo a enfermeras, a médicos, a trabajadores de estos hospitales. Se ha acordado atender a los adultos mayores por las razones que expuse, porque es la población más afectada, es una población vulnerable frente al COVID, está demostrado. Y tenemos que ir, en la medida de que se cuente con la vacuna, optando por otros grupos, así como es muy legítima la demanda de los dentistas, odontólogos, así también tenemos la necesidad de vacunar a los maestros para protegerlos a ellos y para el regreso a clases presenciales, porque es también muy importante. Tenemos también como grupo a vacunar primero a los deportistas que nos van a representar en los Juegos Olímpicos. Todos ellos los tenemos que vacunar. Y si se necesitan las 2 dosis, y lo tenemos que hacer también ya, porque se acerca el tiempo. Y luego tenemos pues, a toda la población con enfermedades crónicas, menor de 60 años, hipertensos, diabéticos, los que padecen de obesidad, de otras enfermedades, que deben de ser atendidos. Y toda la población. Bueno, el plan es conseguir las vacunas, ya se tienen, ya hay contratos para vacunar a todos. Es cuestión de tiempo y también de dificultades que se presentan. Les hablábamos del caso de la India. Ellos tienen control, porque como es natural, entendible,
pues tienen a su población que deben de vacunar. Entonces, no salen vacunas si no hay una autorización del gobierno de la India. De ahí la importancia de que nos hayan autorizado que se enviaran estas vacunas y el agradecimiento al gobierno de la India. Se hizo un trabajo diplomático, tenemos buena relación con el presidente de la India, con el canciller de la India, habló el secretario de Relaciones Exteriores, entrando en detalles. Ya se tenían las 870,000 dosis y nos informan 3 días antes del día de hoy. Yo creo que fue el lunes, quería conocer que venían estas vacunas. Al día siguiente nos dicen que ya no iban a ser 870,000, sino 500,000. Entonces le pedí a Marcelo Ebrard que se comunicara a la India, que hablara con el canciller. Se hicieron las gestiones y nos apoyaron las autoridades de la India, por eso les agradecemos, para que llegaran las 870 dosis. En general, que es tu pregunta, aunque primero vamos a lo particular, en el caso de Oaxaca, en efecto, estamos hablando de 563,827 adultos mayores, 563,000, y van a llegar 31,210 vacunas hoy mismo. Con esas empezamos, pero no vamos a detenernos, van a seguir llegando para vacunar en las 8 regiones de Oaxaca. Y en general se va a vacunar a toda la población, a todos los mexicanos. Y ya tenemos los contratos, ya se tiene el presupuesto, ya hemos entregado hasta anticipos, aunque repito, no depende solo de eso. No dejemos de tomar en cuenta de que en los países donde se produce la vacuna se busca tener preferencia, para decirlo amablemente. Todavía no hay producción suficiente de todas las vacunas que se están creando en el mundo, pero me gustaría que Marcelo les explicara, sí, en términos muy generales, de los contratos que tenemos con todas las farmacéuticas, ya compromisos, incluida la ONU, los compromisos que tenemos de entrega de vacunas, de un mecanismo que tiene la ONU para la distribución de vacunas a todos los países. Con su permiso, señor presidente, con todo gusto, hacemos un repaso breve de cuáles son los contratos y en dónde estamos. La estrategia de México fue, ya hace muchos meses de eso, lo hemos venido reportando, tener acceso por básicamente las siguientes vías. Primero, los organismos multilaterales, en donde el instrumento más avanzado multilateral se denomina COVAX, C-O-V-A-X. Este organismo se creó entre 170 países del mundo con un principio que es asegurar el acceso de todos los países cuando menos al 20% de su necesidad de vacunas. 20%. Hoy en día ya prácticamente todos los países del mundo están participando, prácticamente. Por ejemplo, ¿quién no está participando? Pues hay países como Estados Unidos que no están participando, pero en general yo diría que la mayoría ya están. COVAX ya nos informó que entre febrero y marzo, porque todo se divide por trimestres, entonces en lo que queda de este primer trimestre, México va a tener entre 1.6 millones y 2.2 millones de dosis, es decir, antes de que concluya marzo. Y ahora que lo preguntas, nosotros en ese mecanismo, la Secretaría de Salud ordenó AstraZeneca para este trimestre y se estaba a la espera que la Organización Mundial de la Salud determinara la aplicación de la vacuna, cosa que ya hizo, para la población mayor de 18 años, incluyendo los mayores de 65 años. Eso es lo que determinó el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces ya quedó, por decirlo así, liberada ese suministro. Entonces COVAX, multilateral, 1.6 millones a 2.2 millones de dosis, antes de que concluya marzo.
Contratos por empresa. México en tiempo y forma hizo contrato con AstraZeneca por 77.4 millones de dosis, se pagó el anticipo y lo demás lo pagas conforme te lo van entregando. A esos 77.4 hay que adicionar 2 millones de dosis que se acaban de adquirir vía Instituto Serum en la India, que es lo que nos ocupa el día de hoy, de los cuales ya recibimos hoy 870,000 y el resto tenemos que recibirlo antes de que termine marzo, para que nos dé tiempo de la segunda aplicación. Bueno, luego tenemos el contrato con Pfizer. El contrato con Pfizer son 34.2 millones de dosis. Ya se pagó el anticipo y se está cubriendo puntualmente los envíos que están entregando. El próximo martes tenemos 494,000 dosis, que es el siguiente envío de Pfizer. Y así va a ir creciendo. Yo presenté en alguna ocasión una gráfica, se suspendió 3 semanas y ahora se reanuda. Ese es Pfizer. Como sabes, proviene de Europa, de una planta que está cerca de Bruselas. Se negoció con la Unión Europea, que recién creó un mecanismo de transparencia para supervisar cada envío. Que los envíos ya pactados por México en este caso y por otros países de América Latina y el Caribe no sean afectados. Entonces la Unión Europea ya nos mandó su resolución en el sentido de que no serán afectados esos envíos, lo cual es importante. Ahí destaco la intervención del ministro de Exteriores de la Unión Europea, que es Josep Borrell, con quien hablé personalmente para ese propósito. Bueno, entonces eso es por lo que hace a Pfizer. Otro contrato que tiene el gobierno de México es CanSino, hasta 35 millones de dosis. Como ustedes saben, llegó a México el primer envío de 2 millones de dosis una vez que se autorizó esa vacuna. Esas dosis, el día de mañana, 15 de febrero, se inicia el proceso de envasado en México. O sea, ese es el primer envío, 2 millones de un total de 35 millones. Tenemos otro contrato que se acaba de firmar con Sinovac, que es otra vacuna de origen chino que también fue autorizada recién por la COFEPRIS. Y el primer envío son 1 millón de dosis divididos en dos, un paquete de 200,000 y otro paquete de 800,000, que estarán en los próximos días llegando a México. Tenemos también el contrato que ha mencionado el señor presidente relativo a Sputnik. Ahí se están considerando 24 millones de dosis. Sputnik y el laboratorio que la fabrica está por informarnos cuáles son las fechas de entrega, porque como todas las farmacéuticas tienen retrasos en su producción o bien sobredemanda en la producción que están enfrentando. Entonces ellos están por comunicarnos cuándo llegan cuántas. Eso será en los próximos días, esperamos que así sea. Entonces, ese es el universo de vacunas en donde ya tenemos contrato. Ahora, nos pidió el presidente también que trajéramos a México fases 3, es decir, la fase decisiva para probar la vacuna. Entonces, actualmente de las que no he mencionado, pero que están en fase 3 en México, hay 2, bueno, para ser exactos 3. Janssen, que es una vacuna norteamericana de Johnson & Johnson, que ha estado en pláticas con la Secretaría de Salud desde el mes de enero. Y recién también comentaba el doctor López-Gatell que ahí se considera o hay un planteamiento de 20 millones de vacunas, lo que se llama el cupo de México, es decir, a México le corresponden 20 millones. Bueno, eso está en pláticas, Secretaría de Salud con Janssen y Janssen. No se ha firmado contrato, pero puede ser que se firme. Se hizo una fase 3 en México, se unió México a la fase 3 de esa empresa. ¿Con cuántas personas? Más o menos 500 personas. Luego tenemos CureVac. CureVac es una vacuna alemana. Tiene una tecnología parecida a Pfizer y Moderna. Está en fase 3 actualmente con 8,000 reclutados en México en 5 entidades federativas. Y luego tenemos otra vacuna que se llama Novavax, que es de origen norteamericano, que se está llevando a cabo la fase 3 en México con 2,000 reclutados. ¿Esto qué significa? Significa, como ya lo explicó el señor presidente, que en las próximas semanas que terminen su fase 3 y veamos sus resultados, es posible que México haga contratos complementarios con esas empresas. Terminaría diciendo me regreso a COVAX, multilateral. Ahí México hizo un compromiso con COVAX por 51 millones de dosis. Entonces, este es el universo de lo que está haciendo México. En síntesis, a esta fecha, hemos recibido vacunas ¿de dónde? De Bélgica, Pfizer. De la India, como el presidente, nuestro amigo el embajador, a partir del día de hoy, tenemos otros envíos que llegarán. De Argentina, que es la sustancia activa de AstraZeneca, que se está envasando aquí en México, en Ocoyoacán, Estado de México. De China, que llegó CanSino, que ya mencioné que también está en proceso de envasarse. De Alemania, porque recibimos CureVac para la fase 3, y de Estados Unidos, porque recibimos Novavax y Janssen para la fase 3.
Adicionalmente a todo lo que acabo de decir, también hay conversaciones de Birmex con Moderna, que es la otra vacuna que se está aplicando en los Estados Unidos y en Europa. Ese es el lugar, señor presidente. Bueno, vamos con la compañera. Gracias, presidente, secretarios, funcionarios. Cindy Cerda, de Canal 11. Presidente, inicia mañana la vacunación masiva con adultos mayores de comunidades desprotegidas. ¿Cuándo tocaría su turno, presidente, y saber cuál sería el proceso para su vacunación? Si alguien le informaría o se inscribió en la plataforma. Esa primera pregunta, y tengo otras dos. No te escuché, perdón. Sí, ¿cuál sería el proceso para su vacunación? Inicia para adultos mayores, no estaba aprendido, ¿verdad? Inicia para adultos mayores y de comunidades desprotegidas. ¿Cuándo tocaría el turno para usted, presidente? También sería tal vez un incentivo más para que los adultos mayores se animen a vacunarse. Ayer reportaba la Secretaría de Salud que el 33% van registrados en la plataforma. Falta todavía un tramo más que avanzar, se van enterando, es lento el proceso, se entiende, pero ¿cómo sería el proceso para su vacunación? ¿Usted se va a registrar en la plataforma o cuándo más o menos le tocaría a usted el turno? Bueno, en estado normal me tocaría cuando se vacune a los adultos mayores de la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, porque ahí reside el Palacio Nacional, en la Plaza de la Constitución. Pero como yo ya padecí de COVID y me dicen los médicos que me atienden que tengo protección, que ellos tienen que valorar si me debo de vacunar pronto o esperar. Entonces, eso es lo que puedo comentarles. Sí, es muy importante que haya igualdad en la aplicación de las vacunas. Todavía hay cuestionamientos que por qué no me cuidé y me dio el COVID. Desde luego yo respeto todos los puntos de vista. Me cuidé, guardé una sana distancia, pero tenía que trabajar como muchos mexicanos y cuidándome, pues seguí trabajando y de todas maneras me contagié. Lo otro es que desde el principio me pareció que iba a significar un acto de influyentismo el que se vacunara primero el presidente, que tienen que ser distintas las cosas, que había que esperar nuestro turno. Sí, cuando llegaron las primeras vacunas de Pfizer, me hubiera yo vacunado, utilizando el argumento o la excusa de que lo hacía para darle seguridad a los adultos mayores o a las personas de que no hace daño la vacuna, pues entonces no me hubiese contagiado de COVID. Pero se tiene que gobernar con el ejemplo, predicar con el ejemplo. Entonces, ahora vamos a esperar y a todos nos va a tocar, a todos. No va a tardar mucho, porque ya tenemos aseguradas las dosis suficientes para que lo más pronto posible. Y es darle preferencia a los que viven en las comunidades más apartadas, a los más pobres, los más necesitados, pero también a adultos mayores de más ingresos, a todos. Es un derecho universal, el derecho a la salud. Es nada más comenzar en las comunidades más apartadas, donde hay más necesidades, también donde no se tiene la infraestructura de salud suficiente para atender casos de COVID. Entonces, por eso se tomó esa decisión. Pero vamos a seguir adelante. Yo les propongo que continuemos mañana, que dejemos hasta aquí la conferencia. Mañana vamos a informar ya de cómo se distribuyeron todas las vacunas y ya están en los centros de vacunación. Yo quiero de nuevo agradecer a las Fuerzas Armadas, en especial a la Secretaría de la Defensa, por todo este apoyo de transportación, de logística para llegar hasta los pueblos más apartados con las vacunas. Y estamos trabajando todos de manera conjunta, de manera coordinada, y de nuevo agradecer
a los gobiernos de los estados, gobiernos municipales, de manera muy especial, agradecer a Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca. Hoy inicia también la jornada de conmemoración de nuestra independencia. Este año es el año de la independencia porque se cumplen 200 años de la promulgación de la independencia nacional. Y comenzamos este día en Cuilapan, porque en Cuilapan, Oaxaca, se fusiló, se asesinó a Vicente Guerrero, un extraordinario dirigente independentista, y con este aniversario de su asesinato se inician los actos conmemorativos. Van a ser 15 actos en todo el país. Es hoy en Cuilapan, Oaxaca, a las 12 horas. Nos va a acompañar como invitado especial el nieto de Martin Luther King. Va a estar con nosotros. El segundo acto de conmemoración va a ser el 24 de febrero en Iguala, que ahí se firmó el plan de Iguala. Y va a estar de invitado especial Alberto Fernández, nuestro amigo, presidente de Argentina. Y así, en cada uno de los actos se va a invitar a un representante de la comunidad internacional para que nos acompañe. Vamos a recordar nuestra independencia, no olvidar nuestra historia, todo esto, no olvidar lo que sucedió en Cuilapan hace 190 años. ¿Por qué el asesinato de Guerrero? Porque muchos han ofrecido su vida por la independencia, por la libertad, por la democracia, por la justicia, porque ofrecieron su vida, fueron sacrificados. Hidalgo, Morelos, Guerrero. Bueno, eso fue el movimiento de independencia y se dio en los pueblos, con mujeres, con hombres del pueblo que luchaban por causas justas. Luego estamos aquí, después de que el presidente Juárez gobierna Oaxaca, después de ser gobernador de Oaxaca, se suma al movimiento de reforma, se enfrenta a la dictadura santanista, se va al exilio después de haber estado aquí de gobernador, se va a trabajar a Estados Unidos porque acaba de salir de la cárcel de San Juan de Ulúa, y allá en el exilio en Estados Unidos se reúne con Ocampo y con Guillermo Prieto, y desde allá regresan para unirse a Juan Álvarez, que lanza el plan de Ayutla para derrocar a Santana, iniciar todo el proceso de reforma que nos lleva a que el ejército más poderoso del mundo en ese entonces, el ejército francés, nos invada, que impongan a un emperador, a Maximiliano, a la emperatriz Carlota, todo esto en contubernio con los conservadores que no querían las reformas, que no querían los cambios. Bueno, se logra la segunda independencia de México. Esto es Juárez, el mejor presidente que ha habido en la historia del país. Y pues luego la revolución, gran movimiento social, 3 transformaciones. Y ahora, de manera pacífica, estamos llevando a cabo la 4ª transformación de la vida pública del país. Entonces, por eso es muy importante recordar la historia. Hace unos días hubo una polémica. La verdad, a mí me cae muy bien el personaje que produjo esta polémica.
pero comentó, es un conductor de un programa de radio y de televisión, que si, ¿por qué se le había puesto al nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía General Felipe Ángeles, que él había estudiado en escuelas de mucha fama y que no había escuchado nada sobre el general Felipe Ángeles? Entonces hubo una polémica. Y bueno, esto que estamos haciendo ayuda a que se conozca nuestra historia, que se conozca lo extraordinario que fue Felipe Ángeles, este gran militar al que le tenía plena confianza Madero, que estuvo detenido en Palacio Nacional junto con el presidente Madero, junto con el vicepresidente Pino Suárez, y cuando lo sacan de la intendencia de Palacio para asesinarlos, al presidente y al vicepresidente, al general Francisco Felipe Ángeles, se le dice: a usted no, general, por el prestigio que tenía al interior del ejército, se le salva la vida. Ese general Felipe Ángeles luego se va a luchar con Villa, y era su estratega militar, que tenía que ver mucho con los triunfos de la División del Norte, pero también desde entonces se caracterizaba por ser un general revolucionario humanista. Hay un libro que les recomiendo que se llama La sangre en el río, que es de un familiar de un general revolucionario, de Macrobio Herrera. Es un libro escrito sobre la historia revolucionaria en Parral. Es un gran libro, un muy buen escritor. Y él habla que cuando se fusila a sus familiares y se les cuelga en el panteón de Parral, en los árboles del panteón de Parral, la familia habla con el general Felipe Ángeles, y él es el que autoriza y convence a Villa de que entreguen los cuerpos a los familiares. Y ya al final de la vida del general Felipe Ángeles ya era un místico, un hombre lleno de valores espirituales. Bueno, nos sirve mucho el recordar nuestra historia, saber de dónde venimos, para saber también hacia dónde vamos. Entonces, por eso es muy importante lo de hoy, aquí también en Oaxaca, el estar en Cuilapan de Guerrero, Oaxaca, para recordar la historia y la lucha de México por su independencia política. Entonces, nos vemos mañana, hoy en Cuilapan y mañana. Y tú tienes mañana la palabra desde el inicio. ¿Se ha tenido algún acercamiento con Cuba con el desarrollo de la vacuna Soberana 2? En marzo inicia la fase 2 de pruebas allá en Cuba. No sé si han tenido por lo menos algún acercamiento o tienen conocimiento de esa. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Tenemos en América Latina, como sabes, México tiene la presencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y se organizó una red desde que empezó la pandemia, virólogos y especialistas. Entonces sabemos que en América Latina, en este momento, están por iniciar fase clínica 6 vacunas, de las cuales Cuba son 2. Cuba va adelante en eso. ¿Por qué? Porque ha sido objeto de un bloqueo y tienen que desarrollar sus vacunas. Es increíble porque no se ha modificado ese bloqueo, es increíble. Eso lo dijimos en la Asamblea General de la ONU y en todos los foros, no se vale. Pero bueno, Cuba está desarrollando su vacuna, igual México, Chile, Brasil, Argentina, de los países que nos han reportado que están por iniciar fase clínica. Y sí hay, por supuesto, comunicación, Secretaría de Salud, con la empresa, el laboratorio en Cuba que está desarrollando esta vacuna para que se pueda llevar a cabo en México parte de su fase 3, igual que las que acabo de mencionar de Alemania y Estados Unidos. Entonces, eso es inminente que lo informemos, lo informe la Secretaría de Salud. Solo estamos esperando la autorización de COFEPRIS, que ya ves que son rápidos, pero sí esperamos que sea muy rápido que se dé esa autorización y México esté en ese protocolo. Muchas gracias. Nada más adelantar de que así como está la Soberana
1 en Cuba y la Soberana 2, y que además nos da mucho gusto que se esté desarrollando esa vacuna y en otros países. En México también hay investigación, como lo ha mencionado Marcelo Ebrard, y con todo respeto en su momento, porque son iniciativas de CONACYT, de centros de investigación públicas, pero también de empresas privadas, les vamos a sugerir que la vacuna nuestra se llame Patria. Ya apartamos el nombre. Muy bien, muchas gracias.